¿Y si te dijera que no todo aquel que se sube al púlpito está allí para servir a Dios? Suena fuerte, pero es una realidad dolorosa que muchos prefieren ignorar. Mientras algunos líderes trabajan incansablemente para expandir el Evangelio verdadero, otros utilizan la fe como un medio para manipular, explotar y dividir. Tal vez has sentido alguna vez una inquietud al escuchar ciertos discursos o has notado comportamientos que no reflejan amor ni humildad. Este texto es para quienes buscan respuestas y no temen enfrentarse a la verdad. Porque detrás de palabras dulces y gestos piadosos, pueden esconderse herejías y doctrinas falsas que desvían a los fieles y corrompen la iglesia desde adentro. Pero, ¿cómo distinguir a un líder íntegro de uno corrupto? ¿Cómo evitar caer en redes de manipulación espiritual sin perder la esperanza? La respuesta no es sencilla, pero es posible. Aquí descubrirás cómo identificar las señales de alerta, qué prácticas utilizan los falsos pastores para ejercer su abuso de poder religioso y, lo más importante, cómo proteger tu fe y fortalecer tu discernimiento bíblico. Porque mereces una vida espiritual guiada por la verdad y la autenticidad, no por promesas vacías. ¿Te has preguntado cuánto de lo que has aceptado como verdad ha sido realmente guiado por el Evangelio o impuesto por hombres que buscan su propio beneficio? Si esa pregunta te inquieta, entonces estás en el lugar correcto para conocer lo que pocos se atreven a decir. En un mundo donde la fe es un refugio para muchos, existen líderes que, bajo la apariencia de guías espirituales, distorsionan las enseñanzas con fines cuestionables. Estos falsos pastores usan discursos persuasivos y manipuladores para torcer el verdadero mensaje del Evangelio y dirigir a los fieles hacia doctrinas falsas. Esto sucede con frecuencia en comunidades que buscan respuestas rápidas a sus problemas espirituales y personales. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que escuchas proviene realmente de la verdad bíblica? Uno de los mayores peligros es la explotación de fieles mediante promesas vacías, disfrazadas de bendiciones exclusivas. Es triste ver cómo personas con necesidades sinceras caen en redes de manipulación espiritual porque confían ciegamente. Por ejemplo, es común que algunos de estos líderes corrompan la iglesia solicitando diezmos exorbitantes, asegurando milagros que nunca ocurren. Y mientras las finanzas de la congregación se desmoronan, sus líderes acumulan riquezas y poder, alejándose cada vez más del ejemplo de humildad de Cristo. Otra táctica de estos líderes corruptos es sembrar miedo y culpa en quienes cuestionan sus acciones. Insinúan que dudar de ellos es dudar de Dios mismo, lo que crea un ciclo de abuso de poder religioso. Este tipo de manipulación emocional puede llevar a que familias enteras se separen por diferencias religiosas, rompiendo lazos que antes eran fuertes. ¿Hasta qué punto el amor y la obediencia pueden confundirse con sumisión ciega? Por eso, es vital el discernimiento bíblico, ese escudo invisible que protege contra las mentiras disfrazadas de santidad. ¿Cómo se cultiva este discernimiento? A través de un estudio constante y sincero de las Escrituras. Deuteronomio 18:20 advierte contra los falsos profetas, señalando que quienes hablen en nombre de Dios sin su autorización serán juzgados. Esta advertencia sigue vigente y nos recuerda que debemos observar cuidadosamente si los líderes viven conforme al Evangelio verdadero o si, por el contrario, son lobos disfrazados de ovejas. Una de las señales más evidentes de un falso pastor es su manera de interpretar las Escrituras según sus propios intereses. Estos líderes, en lugar de honrar la palabra de Dios, la moldean para justificar sus deseos personales. Por ejemplo, es común escuchar mensajes que prometen prosperidad material inmediata como prueba de la fe, mientras evitan hablar de temas como humildad, sacrificio y obediencia. Este tipo de enseñanza distorsionada confunde a los creyentes y los aleja de la doctrina verdadera. Además, la búsqueda de beneficios personales suele ser el motor de estos líderes corruptos.
No es raro verlos rodeados de lujos mientras la congregación lucha por cubrir sus necesidades básicas. Lo irónico es que disfrazan su ambición bajo la apariencia de bendiciones divinas, sugiriendo que sus riquezas son fruto de su gran fe. Este tipo de explotación de fieles es devastadora, pues muchos se endeudan esperando obtener lo mismo. Otro rasgo inconfundible es la falta de integridad. Aunque su discurso pueda sonar conmovedor, sus acciones revelan la verdadera naturaleza de su corazón. Pueden predicar amor al prójimo mientras siembran discordia en la comunidad. Pueden hablar de transparencia mientras ocultan manejos turbios de las finanzas de la iglesia. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Un líder que vive en contradicción con sus enseñanzas es, sin duda, un peligro para la comunidad de fe. Por último, estos líderes suelen evitar toda rendición de cuentas, rechazan cualquier cuestionamiento y ven la corrección como una amenaza. Es importante recordar que un verdadero siervo de Dios acepta con humildad la corrección y busca siempre alinear sus pasos con la voluntad divina. Cuando un líder se muestra intocable y se enfurece ante las preguntas, es hora de cuestionar si su autoridad viene realmente de Dios o si es fruto de su propia arrogancia. Antes de continuar, quiero recordarte lo importante que es compartir este tipo de conocimiento con otros. Si este contenido está aclarando tus dudas y ayudándote a reflexionar, dale me gusta al video y suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalecen tu fe y te protegen de la manipulación espiritual. Con un simple clic, estás apoyando a que más personas descubran la verdad y fortalezcan su discernimiento bíblico. Sigamos juntos en este camino de aprendizaje y crecimiento. Los falsos pastores son expertos en manipulación emocional, utilizando discursos diseñados para despertar sentimientos de miedo, culpa o euforia. En muchos casos, recurren a relatos conmovedores o incluso inventados para reforzar su mensaje y conseguir que los fieles entreguen no solo su fe, sino también su tiempo y recursos. Por ejemplo, es común que algunos líderes compartan supuestas revelaciones divinas que solo ellos pueden interpretar, fortaleciendo su posición de poder sobre la congregación. Un método recurrente es la promesa de soluciones milagrosas a problemas complejos. Cuando una persona atraviesa dificultades, es más vulnerable a las palabras que ofrecen alivio instantáneo. Los falsos pastores se aprovechan de esto, ofreciendo promesas de victoria a cambio de donaciones. Pero como dice Proverbios 21:6, las riquezas ganadas con mentiras son una ilusión pasajera. Estas falsas expectativas no solo destruyen la fe de quienes se sienten defraudados, sino también sus esperanzas. Otro recurso común es fomentar el aislamiento de la comunidad. Con frases como, ellos no entienden tu fe, o Dios solo te reveló a ti esta verdad, logran separar a los creyentes de sus familiares y amigos. Este tipo de tácticas alimenta un círculo de dependencia emocional y espiritual. Al final, los fieles quedan atrapados en una burbuja creada por el líder, donde cualquier opinión externa es vista como una amenaza. En este contexto, el abuso de poder religioso se vuelve una herramienta para mantener el control absoluto. La doctrina falsa refuerza la idea de que cuestionar al líder es igual a desafiar a Dios. Sin embargo, el Evangelio verdadero enseña que la verdadera libertad se encuentra en Cristo, no en seguir ciegamente a un hombre. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha confundido la fe con el sometimiento irracional? Cuando un falso pastor toma el control, la desviación de la fe auténtica se convierte en una consecuencia inevitable. Muchos fieles, al ser expuestos a doctrinas falsas, se alejan del verdadero mensaje de Cristo y adoptan enseñanzas basadas en intereses humanos. Esta distorsión pone en riesgo su salvación, ya que depositan su confianza en promesas humanas en lugar de en la gracia divina. Tal como dice Gálatas 1:8. Si alguien os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema.
La división interna es otro resultado devastador. Las comunidades que antes estaban unidas por la fe y el amor al prójimo terminan enfrentándose por conflictos generados por líderes que fomentan el favoritismo y la desconfianza. Esto crea rupturas profundas que, en ocasiones, tardan años en sanar. Un ejemplo común es cuando ciertos miembros de la congregación son tratados como elegidos, mientras otros son ignorados o menospreciados, generando resentimiento. El abuso espiritual también deja cicatrices profundas. Las víctimas de manipulación y explotación pierden la confianza no solo en los líderes religiosos, sino en la fe misma. Sienten que fueron traicionadas por aquel que debía guiarlas con amor y compasión. Esto genera un vacío emocional y espiritual difícil de llenar. Muchos terminan abandonando por completo su búsqueda de Dios, sintiéndose decepcionados y vulnerables. Por último, las consecuencias emocionales pueden ser devastadoras. Personas que antes encontraban consuelo y esperanza en su fe, ahora viven bajo un peso constante de culpa y miedo. No es raro que sufran ansiedad y depresión debido a las imposiciones de un liderazgo autoritario. Ante este panorama, surge la necesidad urgente de recuperar el discernimiento bíblico y recordar que el Evangelio verdadero libera y no esclaviza. El primer paso para protegerse de un falso pastor es estudiar la Biblia con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Cuanto más conocemos las Escrituras, más fácil es identificar cuando algo no encaja con el Evangelio verdadero. Por ejemplo, leer libros como los Salmos para fortalecer la fe o profundizar en las cartas de Pablo puede ayudar a reconocer enseñanzas auténticas. Así, el discernimiento bíblico se convierte en una herramienta vital contra las falsas doctrinas. Observar los frutos de quien lidera también es fundamental. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Un verdadero siervo de Dios refleja amor, paciencia y justicia en su vida diaria. Si un líder busca elogios constantes, muestra arrogancia o se niega a ayudar a los necesitados, es momento de cuestionar su autoridad. ¿Cómo podría alguien hablar del Evangelio verdadero si sus acciones contradicen sus palabras? Además, buscar la opinión de otros creyentes puede ser una medida de protección. Conversar con miembros maduros y respetados de la comunidad ayuda a obtener una visión más clara sobre posibles actitudes sospechosas. Muchas veces, compartir inquietudes puede confirmar si los comportamientos de un líder son éticos o si caen en corrupción y manipulación espiritual. La unidad en la fe fortalece y evita que alguien caiga solo en la confusión. Por último, es importante recordar que un verdadero guía espiritual nunca teme a la transparencia. Si un pastor se niega a ser cuestionado, exige obediencia ciega y utiliza versículos fuera de contexto para justificar su poder, es una señal de alerta. La iglesia es un lugar de edificación mutua, no un espacio para abusos de poder religioso. Recuperar la confianza en líderes verdaderos comienza con reconocer y alejarnos de los falsos. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse, ¿cuánto tiempo más estarás dispuesto a aceptar enseñanzas sin evaluarlas bajo la luz del Evangelio verdadero? La fe no se trata de sumisión ciega, sino de confianza basada en la verdad. Identificar a los falsos pastores no solo protege tu alma, sino también tu comunidad y tus seres queridos. ¿Quién, sino tú, será la voz de discernimiento cuando otros estén confundidos? La clave está en aplicar lo aprendido. Dedica tiempo al estudio de la Biblia. Rodea tu vida de personas íntegras y busca líderes que reflejen el carácter de Cristo, no sus propias ambiciones. Recuerda, un buen árbol da buenos frutos. No tengas miedo de cuestionar y buscar respuestas. La fe crece en la sinceridad, no en el temor. Ahora, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y protegerte? ¿O tomarás acción hoy mismo? Este es el momento de decidir
de abrir los ojos y ser ejemplo de resistencia y amor por la verdad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo crecer espiritualmente y protegerte de enseñanzas corruptas. No dejes que nadie robe la esperanza que Dios ha puesto en tu vida. Nos vemos en el próximo contenido.